recuerden que algunos de ustedes no están al día con los pagos. Entonces lo que yo siempre hago es tomarles la evaluación y cuando ya se ponen al día, ahí les paso la nota, ¿ya? La evaluación va a ser por la plataforma, como siempre lo hemos hecho. Entonces vamos a recordar un poquito. Em, Vamos a hablar desde las normas internacionales de medidas fitosanitarias o lo que llamábamos como las NIMF. ¿Qué eran estas NIMF, señor Rendón? Está bien, mira, buenas noches. Buenas Las noches. NIN, las normas internacionales de medidas fitosanitarias, dice que estas son las que corresponden a todas las normas, como quien dice, para crearse las leyes. Es una ley. Ya son leyes. ¿Cuántas son? Son un sinnúmero pues, de leyes. No, si tienen un Bastante. número. Señor Leonardo, ¿cuántas son? Señor Leonardo, ¿cuántas son? Recuerden que son 24. Y que decíamos que anteriormente cada una de estas NIF se presentaban como capítulos apartados, o sea, como libritos, libritos, libritos apartados, hasta que en el año del 2005 se juntaron todas. Y entonces ahí se obtuvo un recopilado como un librito de la NIF de la 1 a la 24. Entonces vamos a brevemente ver esa, ¿ya? A ver, como para hacer un recorderis también. ¿De qué trataba la NIF número 1, señor Rendón? Señor Leonardo. Señor Leonardo. Entonces veamos, ¿cuál fue la NIF número 2? A ver, entonces recuerden que la NIF número 1 hablaba sobre lo que se refiere a plagas cuarentenarias internacionales, externas, de importación, exportación. Recuerden eso. Y la NIF número 2, en cambio, hablaba de los análisis de riesgos de plagas. Y eso ya lo vimos. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recorderis. Pongan atención, recuerden ir haciendo preguntas, porque de esto después ya hay una evaluación. Entonces, las normas internacionales para las medidas fitosanitarias. Primero, ¿dónde se hacen estas normas? ¿Quién es la cabecilla? ¿Quién es la organización que hizo esto? ¿Cómo se llama? Ya lo he repetido muchas veces, señor Rendón. A ver, las normas en la FAO. No. No es la ¿Quién? Convocación Internacional Fitosanitaria. Convención, no Convención, convocación. la CIF. CIF. Ya, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Ellos se reúnen, etcétera, y hacen las normas internacionales para medidas fitosanitarias, que no son más que leyes, leyes que deben cumplir el importador, el exportador, todos los que estén dedicados a cualquiera de estos ámbitos. Em, ¿Cada cuántos años se revisan cada una de estas normas? También lo dije, ¿cada cuántos años? Cada 5. Perfecto. Cada 5, cada quina. Cada 5 años se analizan estas normas. Entonces, si es que estas normas se cambian, inmediatamente deben ser notificadas, ¿ya? Debe ser notificado que ha sido cambiado y dar a conocer a a todos que están sumergidos en esto. Entonces, esta norma, estas NIF, están conformadas por 24. Parte de la 1 a la 24. Entre paréntesis nos indica el año en el cual fue creada. Si es que esta ha sido modificada, si es que esta ha sido cambiada, se pone el año en el cual ha tenido la modificación. Por eso es que vemos algunas que dice 2005, 2004, 2001. Entonces la NIF 1 hablaba de los principios de cuarentena
sanitaria en relación con el comercio internacional. Y decíamos que esta se relaciona bastante con lo que vimos en manejo integrado de plagas y enfermedades, porque tomaba en cuenta los aislamientos, tomaba en cuenta lo que son plagas cuarentenarias, etc. Entonces, cumple con diversos criterios o diversos principios como la soberanía, la necesidad, repercusiones mínimas, modificación, transparencia, armonización, equivalencia y solución de controversias. Básicamente, entonces, ¿qué era lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos decía la ley, la NIF número 1, señor Rendón? ¿De qué hablaba? A ver, eso analizamos aquí. En la clase anterior analizamos, ingeniera, no me acuerdo. No, no la clase anterior. Anterior. Pero sí vimos Ya, aquí. pues, sí vimos. La NIC número 1. Déjenme buscar mis apuntes. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, señorita, ya que llegó, ¿de qué hablaba la NIF número 1? ¿Qué cosa? ¿De qué hablaba la NIF número 1? La NIM número 1. No sé, no me acuerdo. Dios mío. Recuerden que hablaban de las cuarentenas, entonces decían que cuándo podemos considerar que una plaga es cuarentenaria y qué debemos hacer, cómo se pueden modificar, que las leyes tienen que divulgarse, tienen que ser transparentes entre todas, que tiene que existir una armonización, es decir, que si es que el país o mi país pone una norma, tiene que estar lo más posible pegada a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Que una ley que yo ponga, si de pronto no está en las palabras exactas que la de otro país, tiene que ser igual, tiene que ser equivalente. ¿Ya? Entonces decía que tengo que hacer un análisis de riesgos, tengo que ver el potencial de esta plaga, cuándo puedo declararme una zona libre de plagas, qué es lo que tengo que hacer, qué es una medida de urgencia, es decir, mi país es que está frente a un problema de una plaga, puede tomar unas medidas de urgencia, es decir, actos o procedimientos que duren únicamente mientras se calman las aguas, vamos a decir, mientras dure el proceso de emergencia y después deberá otra vez recogerse o acogerse de nuevo a las NIF. No tiene que haber discriminación entre los países, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto hablamos de ese día y recuerden que eso leímos aquí mismo, entonces sí tenían que saber. Ya, entonces, después tenemos a la NIF número 2, las directrices para el análisis de riesgo de plagas. Y eso sí, a ver, veamos, señorita Briones, ¿de qué hablaba la NIF número 2? Señor Leonardo. Señor Rendón. Dígame, ingeniera, ¿en qué le puedo ayudar? ¿De qué hablaba la NIF número 2? Pues te lo está diciendo de las plagas cuarentenarias. La NIF número 2. No, no, Señorita Briones, ¿de qué hablaba la NIF número no, 2? Recuerden que la NIF número 2 se refiere a lo que es el análisis de riesgo de plagas, es decir, analizar las diferentes zonas para ver si es que aquí podíamos tener una posible plaga potencial. Entonces teníamos que analizar diferentes aspectos. Y La categorización de las plagas. Constaba de 3 etapas. ¿Cuáles eran estas etapas? ¿Cuál era la primera? inicio, ingeniero. El inicio, muy bien. La segunda, la evaluación del riesgo de la plaga. Ya, la evaluación del riesgo de la plaga. ¿Y la tercera?
¿Cuál era la tercera? El manejo de plagas. El manejo del riesgo. Recuerden, esta presentación incluso ya está subida en la plataforma. Entonces, ¿qué decíamos? Que el análisis de riesgo de plagas nos sirve para en realidad determinar si es que esa es una zona que debe ser sometida a cuarentena, para determinar si es una zona que presenta una plaga potencial para poder describir la plaga y para saber cómo manejarla. Entonces, de ahora en adelante yo les decía que ustedes ya no van a ver análisis de riesgo de plagas, sino que únicamente encontrarán Una como pregunta. ARP, díganme. Son tres, decía ahí, ¿no? Etapa de inicio, evaluación de riesgo de la plaga. ¿Y cuál es la tercera? Manejo del riesgo de plaga. Gracias. Ya. Entonces, miren, necesitamos de ley estas tres etapas. ¿Por qué? Porque tenemos que, en el inicio, ¿qué es lo que hacíamos en el inicio? A ver, señores que estuvieron en las clases, ¿qué es lo que hacemos en la etapa de inicio, señorita Briones, señor Leonardo? A ver, el inicio es el que incluye la especificación del área. Sí, pero algo más hacíamos ahí. La A etapa ver, 2 dice, el inicio comprende, es aquí dice, identificación de una vía. Ya, en el Esa es inicio, una. recuerden que teníamos que hacer toda la investigación científica, teníamos que basarnos en las encuestas, la comunicación de los agricultores, etcétera, para recabar toda la información posible. Ya, entonces una vez que yo sé de qué insecto estoy hablando, cuál es su característica, sus hábitos, cómo es la percepción de los agricultores, cuáles son los daños que hacen, etcétera, entonces hago la evaluación del riesgo de plaga. ¿Y qué había que hacer en esta evaluación? ¿Qué hacíamos? Evaluábamos qué cosa. dice aquí dice el riesgo no aceptable. A ver, lo que veíamos en la etapa 2, entonces, a ver, primero en la etapa 1, no, a ver, ya hablamos de etapa 1. La etapa 2, lo que nos menciona es que yo tengo que categorizar las plagas, es decir, tengo que clasificar a mis plagas de acuerdo al daño que hacen, evaluar cómo es que ingresaron y cómo se dispersaron. Entonces, yo tengo que evaluar, tengo que conocer cuál fue el medio de ingreso a mi plantación y cómo se puede ir dispersando. Y la evaluación de las repercusiones económicas también. Correcto, y evaluar la parte monetaria, cuánto me está causando de pérdida, cuál es el daño que me está causando, etcétera, ¿ya? Entonces es la etapa 2. La primera es la que yo conozco o estudio a mi insecto plaga. La segunda ya voy a categorizarlas, voy a evaluar cómo ingresaron, cómo se dispersaron y voy a evaluar la parte monetaria, cuál es la pérdida económica. Después hablábamos de la parte 3 y decíamos que en la parte 3 tratábamos de buscar algún manejo de este riesgo, ¿ya? Entonces, para yo poder saber cómo manejar o no, para poder saber cómo establecer que es una zona de riesgo, una zona con plagas, etcétera, tengo que hacer un análisis de riesgos. Y también vimos que en las otras leyes o en las normas que encontraremos más abajo también nos pide que hagamos un análisis de riesgo de plagas. Por eso la importancia de conocer cómo funciona, cómo se hace, qué tan efectiva es, etcétera. Entonces aquí un breve resumen de la etapa 3 que nos decía que teníamos que ver la incertidumbre, la recolección de información, documentación, y muy importante que les mencionaba la comunicación del riesgo. Una vez que yo he tenido todos los informes, todos los hallazgos, todo lo que yo haya investigado, consultado, etcétera, tengo que comunicar el riesgo. Una vez que yo determino que es un área de riesgo o que tiene una plaga, yo tengo que comunicar el riesgo. Y también les decía que tengo que tener todo documentado, desde las encuestas, las informaciones, la investigación, todo tiene que estar documentado. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo que nos decía cómo funciona. Entonces, la etapa 1, que era el inicio, yo tengo que ver la vía, la plaga, cómo llegó, tengo que hablar con los agricultores, etc. Si es que tengo toda esa información y yo veo que en realidad es un organismo plaga, pasaré a la siguiente etapa, que es evaluar el riesgo. Entonces aquí empiezo a evaluar el riesgo, a ver los daños que me causan, a ver si es que de pronto no es un organismo biomodificado, si es un organismo biológico, etcétera. Si es que no tiene un riesgo aceptable, tengo que pasar a la etapa 3 porque significa que me está causando una pérdida. Una vez que yo he visto y he establecido el manejo del riesgo de plaga, entonces se va a lo que es actuar, empiezan a hacer los controles, etcétera, pero esto ya es como un monitoreo y ya no es parte de un ARP, sino que esto ya es aparte. Yo únicamente doy el manejo del riesgo y después ya el control por sí es aparte. ¿Ya? Entonces, esto es la etapa que ustedes tienen que saber. Si es que continúa, va a la etapa 2. Si es que no, en cambio se termina y significa que no es una zona con peligro. ¿Ya? Entonces, esto vimos y aquí ahorita solo hemos hecho un breve resumen. Miren que creo que este es el tercer resumen que voy haciendo. Entonces, ya deberían saber, por favor. Listo, entonces hemos visto la 1, hemos visto la 2 y la clase pasada vimos la 3. Pero como algunos de ustedes no estuvieron, vamos a repetirla. A ver, entonces vamos con la 3. La presentación que les mostré es el resumen de todo lo que está aquí, porque recuerden que aquí está mucho más largo. Entonces, la etapa 3. Ya. Entonces vamos a ver la 3. Lea por favor el título, señor Rendón. A ver, la NIF número 3, directrices para la exportación, el envío, la importación y liberación de agentes de controles biológicos y otros organismos beneficiosos. 2005. Ya. Entonces, ¿de qué nos habla esta? Veamos acá. Entonces, para empezar, esta nació en el año 1995. Después se hizo una revisión y se la modificó en el año 2005. Por eso aparece con el último año, recuerden. Entonces, a ver, vamos a leer el ámbito. El ámbito es como donde se va a desarrollar, ¿ya? Lea, por favor, señorita Briones. Introducción, ámbito. La presente norma brinda las directrices para el manejo del riesgo vinculado con la exportación, el envío, la importación y liberación de agentes de control biológico y otros organismos benéficos. Se enumeran las responsabilidades pertinentes de las partes contratantes de la CIF. Partes contratantes. Las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria u otras autoridades responsables. Los importadores y exportadores según se describen en la norma. La norma se ocupa de los agentes de control biológico capaces de reproducirse, incluidos los parasitoides, depredadores, parásitos, nemátodos, organismos fitófagos y patógenos, tales como los hongos, las bacterias y los virus, así como los insectos estériles y otros organismos benéficos, tales como micorriza, ¿qué dice? Micorrizas. Las micorrizas son las asociaciones entre el hongo y las raíces, en el cual se beneficia tanto el hongo como la raíz. Recuerdan que hablábamos de la simbiosis, así. Estas son, en cambio, un beneficio mutuo entre hongos benéficos, obviamente, y raíces. Continúe, por favor. Y polinizadores, e incluye aquellos embalados o formulados como productos comerciales. También incluye disposiciones para la importación de agentes de control biológicos, no nativos y otros organismos benéficos con fines de investigación en instalaciones de cuarentena. El ámbito de la presente norma no incluye los organismos vivos modificados,
asuntos relacionados con el registro de bioplaguicidas o de agentes microbianos destinados al control de plagas vertebradas. Ya, a ver, ¿qué entendió de la lectura, señor Rendón, entonces? ¿Cuál es la función o el ámbito de desarrollo de la NIF número 3? A ver, dice que esto va directamente a las normas de manejo de riesgo, dice. Más o menos ahí que son puros manejos de las normas de los productos químicos. Ya, a ver, ¿qué entendió usted de la lectura, señorita Briones? O sea, habla como acerca de los controles y de las plagas a los productos, porque habla acerca de la exportación también, y el del envío y de la importación, o sea, tanto de lo que sale como lo que crece a nuestro país. Es Ya, lo que entiendo como... señor Sánchez. Sí, lo que dice la compañera yo también así más o menos eso entiendo. Ya, lo que dice es que esta norma nos da las directrices, los requisitos, las pautas para yo saber cómo importar, cómo exportar, cómo liberar los agentes de control biológico u otros organismos benéficos. Cuando hablamos de controladores biológicos, ¿de cuáles estamos hablando, señor Leonardo? Recuerden que cuando hablamos de controladores biológicos podemos hablar de hongos, de bacterias o de insectos, ¿ya? Entonces, para yo poder producir aquí uno de ellos y liberarlo, tengo que seguir ciertos parámetros. Y dice que estos parámetros entonces están relacionados con la CIF. Nos dice que se trata de todo tipo de microorganismos que yo quiera producir, etc. Entonces, aquí, según, vamos a empezar de aquí, el perfil de los requisitos. Entonces, ¿cuál es la función de este o cuál es el objetivo? Vamos a leer el objetivo, perfil de los requisitos. Lea por favor, señor Rendón. La presente norma. A ver, a ver. Perfiles de los requisitos. La presente norma, la presente norma tiene como objetivo facilitar la exportación, el envío, la importación y la liberación según de agentes Segura. de controles biológicos, según de agentes de controles biológicos y otros organismos beneficiosos a las partes contrastantes, organizaciones nacionales de protección fitosanitaria u otras autoridades responsables y los importadores y exportadores les competen todo lo relacionado con esta actividad. Las Ya, a ver. partes Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, mire. contrastantes o las autoridades. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Ya? Entonces, mire. ¿Qué dice? Que el objetivo de esta es facilitar la exportación, el envío, la importación y liberación de agentes de control biológico. ¿Cuáles son las partes contratantes? Miren que aquí aparece un nuevo término, la ONPF, que es las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. Ellos son los que, a los que les compete todo lo relacionado con las actividades que mencioné antes. Entonces ellos son como los que controlan, ellos son los responsables de que esto se dé. Entonces, repito, la ONPF, que son
las organizaciones nacionales de protección fitosanitarias son las autoridades responsables de vigilar este proceso, ¿ya? De vigilar cómo se dan las exportaciones, el envío, las liberaciones, etcétera, ¿ya? Entonces ellos son los que están a cargo de vigilar, de controlar, de que el proceso se dé de manera correcta. Entonces, las partes contratantes, que vendrían a ser las ONPFs, deben considerar e implementar las medidas fitosanitarias apropiadas para la exportación, el envío, todo lo que se mencionó anteriormente, ¿ya? Ellos son los que deben entonces implementar y deben estar pendientes de las medidas que se deben realizar. Según se describe en esta norma, en la NIF número 3, las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria deben hacer ¿qué cosa? ¿Cuál es el papel de las ONPF? Lea, por favor, señor Leonardo. ¿Cuál es el papel de las ONPF? Primero, ¿qué significa ONPF? ¿Cuál parte dice? A ver, ¿Qué las significa? partes contratantes. No, a ver, ¿qué significa ONPF? Organización, Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Ya, muy bien. Entonces, lea, por favor, donde dice, según se describe, desde donde está ubicado el puntero. Ya. Según se describe en estas normas, la ONPF u otras autoridades responsables deberán realizar análisis de riesgo de plagas a los agentes de control biológico y otros organismos benéficos antes de importarlos o liberarlos. Asegurar cuando certifique la exportación que se cumplan los requisitos fitosanitarios de importación de las partes contratantes, importadoras, obtener, brindar y evaluar la documentación según corresponda que sea pertinente para la exportación, el envío, la importación o la liberación de los agentes de control biológicos y otros organismos benéficos. Ya. Entonces, miren, ellos tienen que realizar el ARP, que era el análisis de riesgo de plaga. Significa que para yo poder liberar un nuevo organismo, para importarlo o exportarlo, yo tengo que ver que en realidad no me represente un riesgo. Entonces, aquí ellos ya hacen un ARP. Por eso era importante que en la norma anterior nosotros ya conozcamos de qué se trataba. Tienen que asegurarme que las exportaciones están cumpliendo con todos los requisitos fitosanitarios y asimismo las importaciones. Ya, entonces ellos son los que dan el proceso transparente, aseguran que el proceso es transparente. Y también brindan, evalúan, observan todo lo que es la documentación, asimismo para importar o exportar. Entonces todo lo que es el papeleo, toda la parte legislativa de estos microorganismos están a cargo de las ONPF. A ver, continúe por favor con la lectura, señor. A ver quién estaba leyendo. Señor Leonardo, continúe con la lectura. Ya. Asegurar que los agentes de control biológico y otros organismos benéficos se lleven directamente a las instalaciones de cuarentena designadas o instalaciones de producción masiva o cuando sea apropiado pasen directamente para la liberación del medio ambiente. Fomentar el monitoreo de la liberación de agentes de control biológico, organismos benéficos con el fin de evaluar el impacto en organismos objetivos y no objetivos. Ok, Digo, entonces, hasta ahí nomás. Entonces, además de ver la parte legislativa, también se llevan o realizan lo que son los monitoreos para ver en realidad qué tan beneficiosos son. Y de esta manera llegamos a la población objetivo y no objetivo. Entonces aquí vamos con un par de recomendaciones. ¿Qué dice? Lea, señor Tenorio, buenas noches.
Lea, por favor, señorita Briones, la primera recomendación. Se recomienda a los exportadores, desde ahí. Sí. Se recomienda a los exportadores que se aseguren de que los envíos de agentes de control biológico y otros organismos benéficos cumplan con los requisitos fitosanitarios de importación de los países importadores y los acuerdos internacionales pertinentes, embalando los envíos en forma segura, además de brindar la documentación apropiada relacionada con dichos organismos, correspondiéndoles por otro lado la responsabilidad de todo ello. Se recomienda a los importadores facilitar la documentación apropiada concerniente a la plaga o plagas objetivo y el agente de control biológico u otros organismos benéficos a la ONPF u otra autoridad responsable del país importador, correspondiéndoles además la responsabilidad de todo ello. Ya. Entonces, recuerden que siempre tenemos que asegurar que sean confiables cada uno de los agentes de control que se envíen y que sobre todo cumplan con los requisitos, porque de esta manera estamos seguros de que no vamos a ingresar a nuestro país algún tipo de plaga cuarentenaria. Entonces, a ver, esperen un ratito. Ya. ¿Cuál es la finalidad de la norma entonces? Ya vimos para qué fue creada, ya vimos de todo, cómo se manejaba el proceso, etcétera. Vamos a hablar entonces de la finalidad de la norma, es decir, cuáles son los objetivos que en sí serían los concisos de aquí. Lea, por favor, señor Rendón. A ver, ¿qué finalidad de la norma? De ahí, entre los objetivos de las normas figuran facilitar la exportación, el envío, la importación y liberación segura de agentes de controles biológicos y otros organismos beneficiosos o ofreciendo las directrices a todos los organismos públicos y privados participantes, principalmente mediante la elaboración de la legislación nacional cuando ésta no existan, describir la necesidad y establecer la cooperación entre sí, los países importadores y exportadores, de manera que los beneficios que hayan de servir del uso de los agentes de control biológicos o de otros organismos beneficios se consigan con efectos adversos mínimos. Se promueve practicar prácticas que aseguren una utilización eficaz y segura y disminuyendo el mínimo de los riesgos al medio ambiente debido a las manipulaciones o utilizaciones inapropiadas. Ya, entonces miren, básicamente lo que ellos buscan es generar toda la documentación para que puedan existir o para que pueda darse el proceso de exportación, importación o liberación de cualquier microorganismo de control biológico con toda seguridad. ¿Ya? Entonces básicamente es esto lo que hacen cada uno de ellos. Por eso tienen que controlar todo lo que es la parte de documentación, los requisitos para las exportaciones, hacer un análisis de riesgo de plagas. Y vamos a nombrar brevemente cuáles son los requisitos, porque recuerden que cada una de estas NIF entonces necesita que tengan algunos requisitos. Entonces, ¿cuál era la parte contratante? Señorita Briones, ¿cuáles eran las partes contratantes? Señor Rendón, ¿cuál era la parte contratante?
La parte contratante es la ONPF, recuérdenlo. ¿Cuál ha sido entonces la parte contratante? La Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Muy bien. Entonces, primero tienen que ellos designar una autoridad responsable. Entonces, si es que ellos, la ONPF es la que tiene que designar la autoridad competente. ¿Quién creen que fue delegado en Ecuador? La ONPF delegó a alguien para que haga esa actividad aquí en el Ecuador. ¿Cuál es esa institución que fue o que tomó el cargo? Como que le caiga un poquito tarde. Agrocalidad. Agrocalidad, muy bien. Entonces, Agrocalidad fue quien tomó el cargo por parte de la ONPF y entonces ellos son los responsables de certificar las exportaciones, de revisar las importaciones, de aprobar la liberación de nuevos agentes de control. Eso entonces, para entender cuál es la parte contratante en Ecuador. Las partes contratantes, en nuestro caso Agrocalidad, tienen que contar con disposiciones para implementar las medidas fitosanitarias apropiadas para la exportación, el envío, la importación o liberación de agentes de control biológico y otros organismos benéficos. ¿Cuáles son las responsabilidades generales? Agrocalidad o la ONPF tienen que establecer qué cosa, procedimientos para implementar la norma. También es, como vimos arriba, responsable de asegurar, de liberar, de realizar los análisis de riesgo de plagas, etc. El análisis de riesgo de plagas, otra vez, lleva cuáles etapas. ¿Cuáles eran esas 3 etapas que tiene que hacer el análisis de riesgo de plagas, señor Sánchez? ¿Cuáles son las 3 etapas del ARP? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo responder a la pregunta? Claro. Según el análisis de riesgos de plagas, considerando que es la base, consta de 3 etapas. Si mal no recuerdo, ingeniera, es el inicio, la evaluación del riesgo de las plagas y el manejo del riesgo de plagas. Correcto, entonces. Aquí tenemos que hacer esas mismas 3 etapas, es decir, tenemos que hacer un ARP para ver si es que en realidad el agente de control biológico no me representa una amenaza. Entonces, hago mi análisis de riesgo de plagas, como ya lo habíamos visto, aquí básicamente les dice lo mismo, o sea, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etc. Ahora, los responsables de las partes contratantes o la parte importadora, es decir, el que va a importar el producto, tiene que promover el conocimiento de esta norma, es decir, a la parte que importa también tiene que saber, tiene que dominar todo este conocimiento, tiene que evaluar que en realidad lo que le hayan enviado es confiable, es verídico, es de una organización que haya sido organizada, certificada y reconocida. Entonces, por eso dice que hay que evaluar, que hay que dar a conocer todas las fases, etc. Entonces, miren esto, es importante asegurar que se cuente con procedimientos para la documentación de un ARP, es decir, que tenga todos los sustentos. Es importante también que se tenga documentación de la importación, es decir, hacerle una trazabilidad. ¿Qué era la trazabilidad, señorita Briones? Señorita Briones, señor Rendón, ¿qué era trazabilidad? Bueno, la trazabilidad es, como quien dice, la partida de nacimiento de donde están la fecha, el lote, el procedimiento del producto, o sea, toda la... Correcto. Su historial. Eso, los dos dijeron bien. Trata del historial, se trata de saber por dónde ha recorrido, por dónde ha estado, entonces para saber todo el camino. Es decir, también tenemos que tener una trazabilidad para yo saber quién fue el procreador, el autor de esto, etc.
tengo que tener documentación sobre el cuidado, la cría, multiplicación. ¿Por qué me hablará de cría o multiplicación? ¿Por qué me habla de esto? ¿Por qué será? Porque estamos hablando de organismos vivos. Por eso dicen que estamos hablando de agentes de control biológico. Y cuando hablamos de biológico significa que estamos hablando de organismos con vida. Entonces, por eso me habla de la cría o multiplicación, porque puedo yo criar insectos, puedo multiplicar hongos, etcétera, ¿ya? Entonces yo tengo que tener documentación, es decir, me tiene que llegar un manual donde decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora, me va a decir también sobre la liberación, cuántas cantidades van a ser liberadas, dónde, las fechas y los lugares. Y todos los datos que sean interesantes, que sean pertinentes y que sean necesarios. Todos estos registros se tienen que poner a la disposición de la comunidad científica. Recuerdan que yo les decía que cuando hablamos de estas normas, todo hallazgo, todo proceso, todo descubrimiento tiene que ser comunicado, tiene que ser difundido entre toda la comunidad. Bueno, ahí nos habla de cuándo hacer los envíos, los trámites, de cómo tienen que ser las instalaciones de cuarentena, pero nosotros esto ya sabemos porque lo vimos en el módulo de plagas, entonces es como un breve recorderis. Miren aquí, en el caso de la técnica del insecto estéril, se puede marcar al insecto estéril para diferenciarlo del insecto silvestre. ¿Cuándo vimos o dónde vimos la técnica del insecto estéril? Recuerden que esto ya vimos. ¿Cuándo lo vimos? ¿Dónde lo vimos? Cuando lo vimos. ¿Qué era la técnica del insecto estéril? ¿Qué tipo de control era? ¿Recuerdan que esto vimos cuando hablábamos de controles, señor Cabello? Señor Ingeniera, Tenorio, señor Leonardo, dígame. eso vimos en el tipo de control de plagas, entra en el control autocida. Perfecto, en el control autocida, perdón. Ya, entonces, la técnica del insecto estéril consistía en esterilizar a las larvas, hacerlas infértiles, para que cuando salgan los insectos machos se liberen y no puedan copular, es decir, sí, copulan con la hembra, pero no dejan ahí los huevos, no pueden salir, entonces así va muriendo, ¿ya? Entonces, muy importante esto, lea por favor el punto 3.1.9, señor Tenorio. Considerar mediante el análisis de riesgo de plagas consecuente con los principios de necesidad y repercusiones mínimas. Si después de la primera importación o liberación, las siguientes importaciones del mismo agente de control biológico u otro organismo benéfico pueden quedar exentas de algunos o de todos los requisitos de importación. También puede considerarse la publicación de listas de agentes de control biológico y otros organismos benéficos aprobados y prohibidos. En su caso, los agentes de control biológico prohibidos deberán incluirse en lista de plagas reglamentadas, elaboradas y actualizadas por las partes contratantes de acuerdo con la CIPF. ¿Qué Y era con la la CIPF? Convención CIPF, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Ya, siga. Y con la NIMF, directrices sobre las listas de plagas reglamentadas. Ya, entonces mire, una vez que
un producto ya pasó por análisis de riesgo de plaga, es decir, ya pasó como por la NIF 3 y fue aprobado en una primera en una primera ocasión, las siguientes ya se le puede omitir ciertos certificados de importación porque se supone que ella ya cumplió con eso. Entonces, ahí dice que únicamente lo que tienen que revisar son la NIF número 19. ¿Y de qué habla la NIF número 19? Perdón, de las directrices sobre las listas de plagas reglamentadas, es decir, qué hacer con las plagas que ya están identificadas, ya están explicadas, ya están socializadas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que son las responsabilidades del país exportador, recuerden que ellos tienen que asegurar que se satisfagan todos los requisitos fitosanitarios, es decir, darle toda la tranquilidad al país importador. Y aquí mire que habla o que dice que eso lo vamos a encontrar en la NIF número 12, las directrices para los certificados fitosanitarios, es decir, qué hacer para yo obtener un certificado fitosanitario que me permita llevar mi producto al exterior. A ver, déjeme ver si aquí no, ya lo vi. Ya, miren lo que aparece aquí. Dice que nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los requisitos en cuanto a papeleo que estén relacionados con agentes de control biológico. Y sobre todo que tenemos que tener requisitos o documentos sobre los posibles peligros potenciales y acciones de emergencia. Eso es algo que el país exportador tiene que darle todo esto al país importador. ¿Por qué? Porque él necesita saber cómo actuar frente a un caso de emergencia. Entonces vamos a leer los requisitos documentales relacionados con los peligros potenciales y las acciones de emergencia. Lea, por favor, señor Cabello. Hola, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A ver, requisitos documentales relacionados con los peligros potenciales y las acciones de emergencia. Antes de la primera importación, se fomenta al importador de los agentes de control biológico u otros organismos benéficos a suministrar la documentación a la ONPF u otra autoridad responsable que identifique los peligros potenciales a la salud, analicen los riesgos que representan al personal cuando se manipulen agentes de control biológico u otros organismos benéficos en condiciones de laboratorio, producción y de aplicación. Detalle las acciones o procedimientos de emergencia ya que existan en caso de que el agente de control biológico u organismo benéfico manifieste propiedades negativas imprevistas. Baja volumen. Ya, entonces mire, ellos tienen que dar toda la documentación identificando los posibles problemas o peligros que puedan llegar a pasar en cuanto a salud. Y después de eso tienen que analizar los riesgos. ¿Para qué? Para decirle básicamente qué es lo que tienen que hacer los que van a manipular este tipo de agentes de control biológico. Detallar los procedimientos de emergencia, como en realidad sería con cualquier otro producto. ¿Ya? Bueno, eso de aquí básicamente habla de cuáles son las responsabilidades que tiene que tener la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria durante la importación, es decir, tienen que inspeccionar lo que se hace en los aeropuertos, acuérdense de eso. Entonces, la NIF número 3 toma en cuenta lo que se hace. Yo inspecciono y yo encuentro, si de pronto encuentro algún tipo de insecto que no está reglamentado, le paso a hacer un proceso de cuarentena. Después yo puedo dedicarme a lo que es la liberación, etc. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que se trata la NIF número 3? Recuerden que hemos visto la 1, la 2 y la 3. Y como pueden ver, cada una de ellas va ligada. Por ejemplo, en la 2 encontramos algo de la 1, en la 3 encontramos algo de la 2 y de la 1 y de las de abajo también. ¿Alguna pregunta sobre las normas internacionales para medidas fitosanitarias? ¿Está todo claro? Son muy largas, son bastantes esas normas. Y eso que miren, que les estamos viendo como lo principal. ¿Por qué es importante esto? De pronto no estuvieron, pero sí les comenté que cuando uno quiere entrar a trabajar en agrocalidad, en lo que son los aeropuertos o los puertos marítimos, todo donde hagan este tipo
de controles, necesitamos conocer los que son las NIF y sobre todo la NIF número 5 que habla sobre el glosario, es decir, todos los términos que se presentan a lo largo de todas las normas. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, estas son como la base, ¿ves? Vamos a ir viendo solo como las más importantes, etc. Recuerden que hoy teníamos la evaluación, entonces voy a tomar la lista porque parece que por fin hoy están todos, por favor no falten, están faltando demasiado. Demasiado están faltando, así que por favor, a ver un ratito. 8. Ya, a ver, señores y señoritas Sánchez, Presente, ingeniera. Rendón, Presente, ingeniera. Briones, Presente. Cabello, Presente, ingeniera. Plasencio, Presente, ingeniera. Flores, Tenorio. Presente, ingeniera. Ya. Entonces, ¿dónde vamos a rendir nuestra evaluación? Nuestra evaluación es en la plataforma. Recuerden, en la plataforma vamos a rendir la evaluación. Ahí les dicen, espérenme que voy a activarle ahorita mismo un ratito. La evaluación está hecha de acuerdo a todo lo que hemos visto aquí. Son preguntas sencillas si es que han puesto atención, sencillas si es que han revisado las diapositivas. Recuerden que las diapositivas ya están subidas en el apartado de biblioteca virtual. Entonces, por favor, a ver, déjenme ahorita, ya les voy a habilitar la prueba. Tienen hasta las 9:30, aunque en realidad está súper fácil. Lean bien. Y déjenme ver aquí para que les salga ya la calificación un ratito. Publicar calificación. Ya. Listo, entonces. Pueden... A ver, un ratito. Ya está iniciada la evaluación. Por favor, pueden ir a rendirla. Y nos vemos el día jueves. Listo, que pasen bien. Nos vemos el día jueves. Por favor, lean bien las preguntas. Están fáciles. Lean bien, son opción múltiple. Y nos vemos el día jueves. Pasen bien. Hasta luego.